En Europa crecen y se extienden las protestas de los agricultores. Con tractores y barricadas, algunas con algunos incendios, los manifestantes han bloqueado carreteras en Bélgica, Francia o Italia. Se oponen a la que consideran una excesiva regulación europea, el alto precio de los combustibles, particularmente el diésel, y la competencia de otros mercados que les obliga a reducir el precio de venta. Comenzaron hace unos días en Francia y desde entonces se han extendido a otros países. A pesar de los cortes de carreteras y las disrupciones que provocan, la mayoría de las concentraciones son pacíficas. En Francia, la policía informó del arresto de 91 personas. Los agricultores aprovecharon hoy la cumbre europea en Bruselas para intentar cercar la Comisión y aumentar así la presión sobre los responsables comunitarios de la política agraria. A pesar de que desde Europa se han anunciado planes de ayuda y protección al sector, los convocantes de las marchas aseguran que seguirán obstaculizando el tránsito y el comercio europeo como medida de presión para lograr sus objetivos. ¿Cuán disruptivas son estas manifestaciones en Europa y qué pueden lograr con estas protestas? Aldo Rubert es investigador doctoral y docente en Sociología Política en la Universidad de Lausanne, en Suiza. Y lo saludamos a esta hora. Señor Rubert, gracias por su tiempo. Bienvenido al programa. Buenas noches. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Protestas de los agricultores que parece que han surgido tan solo hace unos días. ¿Qué razones tienen para salir? Bueno, pues efectivamente hemos visto las movilizaciones quizá más llamativas en Francia, pero las hemos visto también estas semanas en Rumanía, en Alemania y en otros países más en el marco europeo. Vemos que ahora incluso los principales sindicatos en el Estado español empiezan también a demandar que sus tropas se movilicen. ¿Y por qué protestan? Pues porque básicamente estamos viendo que por las consecuencias del cambio climático y las sequías sin precedentes, pues esto está generando evidentemente un impacto sobre la producción y la productividad que pueden generar pues las distintas explotaciones agrarias, ¿no? Esto también viene marcado por el contexto de la guerra en Ucrania, donde se ha visto pues cómo aumentaba el coste de la energía y más generalmente también de la inflación, de por ejemplo el mercado bio, que estaba muy, digamos, acompañado por las políticas públicas estatales y por lo tanto muy apoyado, pues también es un mercado que se está hundiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué protestan principalmente? Por ejemplo, lo que vemos es que muchas de estas personas lo que reivindican cuando las entrevistamos en los distintos bloqueos quieren vivir principalmente de su trabajo. Viven un efecto tijera con las cargas que no dejan de aumentar, pero al mismo tiempo los precios de venta bajan. Al mismo tiempo, pues, y vinculado con esto, hay una falta de poder de negociación de los precios con los principales distribuidores, con los supermercados, etcétera, etcétera. Hay distintas leyes, por ejemplo, a nivel nacional en Francia, la ley Egalim, que lo que denuncian los agricultores es que no se está aplicando. Luego hay otras demandas que han sido más, digamos, vehiculadas por los principales sindicatos, porque hay que recordar que estas manifestaciones nacen más de, digamos, espontáneamente por parte de agricultores sin afiliación política o sindical particular, pero luego los sindicatos sí que cubren y vehiculan la mayor parte de las demandas. Entonces es aquí donde entran sobre todo las cuestiones más europeas, ¿no? La cuestión de la competencia desleal, donde se está diciendo que hay normas distintas, pues incluso en distintos países de la Unión Europea. Hemos visto al ministro de Agricultura español, Luis Planas, que ha tenido que salir a negar que los productos españoles pues puedan ser más competitivos de esta manera, digamos, como usando, por ejemplo, más pesticidas que en Francia. Y al mismo tiempo pues denunciar en última instancia el comercio internacional y los distintos acuerdos de libre cambio, ¿no? Hemos visto cómo estos días se denuncia particularmente el Tratado de Libre Cambio de la Unión Europea y de Mercosur, que precisamente se está negociando en estos momentos y donde la cumbre del día 1 de febrero pues ha tocado este tema, ¿no? Y al mismo tiempo la posible competencia de Ucrania entrando pues eventualmente en la Unión Europea. Hay un hastío pues un poco general que están vehiculando pues los distintos sindicatos y algunos partidos con la Unión Europea, el Pacto Verde que se está negociando, es decir, una inflación de las normas medioambientales sobre las producciones agrícolas, como por ejemplo se está hablando de dejar un 4% de la tierra en barbecho, es decir, una parte de la tierra que sea improductiva, o por ejemplo se critica mucho las subvenciones de la PAC, de la Política Agrícola Común, que no suelen llegar con mucha facilidad. Y por último, para terminar, pues que hay mucha dificultad en encontrar relevos en las explotaciones, es decir, una cuestión más ligada al trabajo propio de
de los agricultores, donde hay muchos que son pobres a pesar de trabajar muchísimo, y se calcula, por ejemplo, que en Francia de aquí a 2030 la mitad de los agricultores se jubilarán. Entonces hay una cuestión de qué sucederá en el futuro, digamos, con el campo, ¿no? Y también se está pidiendo, y con esto termino, las ventajas fiscales al carburante, o sea, el que no se termine con las ventajas fiscales al carburante para profesionales agrícolas. Y esto sí que los agricultores franceses lo han conseguido. Señor Rubert, en un mundo cada vez más globalizado e interconectado, ¿es factible pensar que se pueden establecer medidas de protección a determinados mercados, como el mercado agrícola, como piden los agricultores? Bueno, está claro por ejemplo, lo mismo sobre la cuestión del Tratado de Libre Cambio entre la Unión Europea y Mercosur, hemos visto como incluso ahora pues, partidarios de políticas abiertamente liberales como Emmanuel Macron, por el miedo que le genera básicamente este movimiento para su propio gobierno, como para lo que pueda suceder en las próximas elecciones europeas, pues se ha puesto del lado básicamente de los agricultores, denunciando políticas liberales que hasta ahora apoyaba, ¿no? Entonces, es verdad que, por ejemplo, otra cosa que ha pedido Macron, que es una demanda de una parte del movimiento agrícola, es que exista una ley Egalim, es decir, una ley que pueda, digamos, tener un cierto poder de negociación de los precios o por lo menos unos precios mínimos acordados, pues a nivel europeo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que se pueden negociar algunas cosas, ¿no? Es verdad que la política agraria común misma, que se gestiona, digamos, a nivel europeo, ha cedido mucha soberanía, por ejemplo, a los distintos estados, y es ahí donde los distintos estados pueden jugar. Tiene un cierto margen de maniobra sobre las cuestiones fitosanitarias, aunque es verdad que este margen no parece muy importante. Este es un punto relevante. Normalmente cuando desde este lado del Atlántico nos fijamos en Europa, es cierto que hay quienes hablan de la sobreregulación, pero también hay quien habla de la protección del consumidor frente a los intereses de grandes corporaciones, y ahí es donde entran comparativas, por ejemplo, con el mercado estadounidense, donde los grandes productores o agricultores utilizan determinados productos para conseguir mejores resultados en su trabajo en la tierra, pero que acaba teniendo un impacto en la salud o en la calidad del producto. En cambio, Europa lo tiene mucho más regulado, tiene unas normativas específicas para asegurar que determinados productos responden a una denominación de origen, etcétera, etcétera. ¿Puede este movimiento acabar preservando esto o acabar diluyéndolo? Bueno, claro, ahí está la cuestión, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la respuesta del gobierno francés, lo que hemos visto es que se ha focalizado exclusivamente en estas medidas de simplificación, ¿no? Que es en última instancia una forma de decir reducción de reglas medioambientales y del papeleo. Es verdad que la política agraria común impone ciertas medidas que implican tareas administrativas mayores, pero es verdad que si simplemente nos quedamos con esto, lo que estamos haciendo es empeorar los efectos sobre la calidad y cantidad del agua, y más en general un impacto negativo de este sector sobre el cambio climático. Y entonces lo que habría que hacer o poder discutir es sobre qué medidas tenemos para atajar los bajos ingresos o el endeudamiento de este sector, ¿no? Que son los principales problemas que vive, porque en última instancia, los agricultores se encuentran en un callejón sin salida, ¿no? Porque al mismo tiempo que necesita producir y mantener la productividad alta, al mismo tiempo ese productivismo puede sacrificar la tierra y su biodiversidad de la que vive, ¿no? Y de la que vivimos todos, ¿no? Entonces ese es un poco el problema. A corto plazo, pues lógicamente que medidas de simplificación, de aligerar pues las medidas medioambientales puede ser interesante para los agricultores, pues que a largo plazo es una manera de enterrarse vivos. Ya. Para terminar, este año es año electoral en Europa. Los ciudadanos van a acudir a las urnas en todos los países para escoger a sus representantes en el Parlamento Europeo. Me gustaría preguntarle si este tipo de protestas, junto con la de los chalecos amarillos, por ejemplo, en Francia particularmente, pueden acabar teniendo un impacto en esos procesos electorales. Bueno, claro, la movilización de los chalecos amarillos ya queda un poco lejos y vimos que no tuvo mucha incidencia electoral, ¿no? Pero sí es verdad que estamos viendo que, al menos en Francia y en otros países, quienes están logrando capitanear o surfear encima de las olas de estas protestas
son básicamente formaciones de extrema derecha, ¿no? Donde hay sindicatos que son cercanos a estas formaciones, como sucede con Coordinación Rural en Francia, que es de facto el segundo sindicato más importante, y donde se está logrando o está entrando con cierta facilidad el discurso en contra de las ONGs, de las élites de Bruselas o de París, etcétera, etcétera, y pues movilizar ese imaginario nostálgico de la premodernidad, del buen trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo el campo mediático en Francia está muy derechizado y está favoreciendo este tipo de discursos. Entonces es verdad que existe este riesgo de que el antiguo Frente Nacional, la actual agrupación nacional, pues aproveche básicamente este movimiento para todavía llegar con mayor fuerza a estos comicios donde los distintos sondeos ya le vaticinan alrededor del 30%. Entonces, efectivamente, hay un problema importante para todo el marco político que no se enmarque dentro de la extrema derecha cuando las normas medioambientales supuestamente venidas desde Bruselas generan un hastío que se concentra solo en este hastío y que además es recuperado por las formaciones de extrema derecha. Es Aldo Rubert, es docente en Sociología Política en la Universidad de Lausanne, en Suiza, al respecto de las movilizaciones, las marchas de los agricultores en varios países europeos. Señor Rubert, gracias por su tiempo y su análisis. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches.